Bienvenidos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? Espero que muy bien, que estén pasando una linda tarde. ¿Cómo andas, Ernesto? ¿Todo tranquilo? Hola Juan, bien, ¿cómo andas vos? Todo bien, todo tranquilo. Hoy tenemos un Bueno, muy lindo tema, espero que les guste. El sueño, el soñar, descansar sí, descansar no, cuántas horas tenemos que dormir, cuántas horas no tenemos que dormir, seguimos de largo estudiando, no seguimos de largo estudiando, es contraproducente, qué significan los sueños, qué teorías hay. Así que bueno, vamos a estar tocando un poquito todos esos temas, espero que les gusten. Y esta vez lo voy a decir antes de que al principio, en realidad. Si se quieren suscribir, que nos dan una mano enorme. Si quieren ponerle like y compartir los videos, que para ustedes no es nada y a nosotros nos ayuda un montón, se los agradecemos, de corazón. Bueno, Ernest, ¿qué tema que tenemos hoy? El un soñar, el tema, dormir. sí, es un lindo tema porque nosotros tenemos en castellano una sola palabra para dos procesos distintos, que están entrelazados, pero que tienen una acepción distinta, ¿no? Como una es exactamente como dijiste, el dormir, y por otro lado es el soñar. Entonces, desde la parte, digamos, de la parte de neurociencias, vamos hacia la parte más neuro, ¿sí? Por ahí el soñar es algo más que se nos escapa, es un poco más elusivo, si bien hay alguna que otra cosa que por ahí yo al final por ahí comentaré, pero el dormir es un fenómeno más estudiado, ¿no? Y que arranca, la pregunta central es, bueno, ¿por qué necesitamos dormir? ¿Por qué? Digo, esa es como una de las preguntas de las cuales arranca investigación en la parte de neurociencia. Entonces, hay un proceso que quizás los que nos escuchan, aunque sea así de oído, han sentido, ¿sí? Así al pasar, y que es esta idea de cómo se vincula el sueño, ¿sí? Con los procesos por los cuales se almacena la información que adquirimos. Es decir, el soñar, no, perdón, el dormir y la formación de memorias, ¿no? Entonces, eso es algo que viene. Ha habido, digamos, ya hace un tiempo, hay pioneros, digamos, en el estudio del dormir y que dicen, bueno, conclusión, si las personas no duermen, no se pueden consolidar las memorias, ¿sí? Pero esto arranca cuando piensan, ok, nosotros ponemos a alguien a aprender, ¿no? Aprender algo, información nueva. Esto, digamos, ¿cuánto tiempo tarda en olvidarlo una persona? Y más o menos, ¿sí? El primer momento, digamos que hoy nos exponemos a un nuevo conocimiento, más o menos, ¿sí? En las primeras horas después del aprendizaje ocurre el olvido. Pero a medida que pasan los siguientes días, ¿sí? Cuando nosotros insistimos sobre un mismo aprendizaje, el olvido, ¿sí? Se va ralentizando, es decir, cada vez es más lento, tardamos más en olvidarnos. Ahora, esto, uno de los pioneros que se llamaba, espero Ebbinghaus. pronunciarlo bien, exacto, Ebbinghaus, ¿sí? Él dice, bueno, a medida que se va disminuyendo, a medida que aparece el olvido, pareciera que el olvido se frena a las 8 horas más o menos, ¿sí? 8 horas después del aprendizaje, si uno no retuvo nada, se olvidó todo completamente. Ahora, esto está parcialmente, digamos, compensado por el sueño. Entonces, cuando esas 8 horas que pasan entre lo que uno aprendió y, digamos, el siguiente momento en que trata de traer de nuevo esa información, ¿sí? Si eso está ocupado por el sueño, ¿sí? Bueno, ahí pareciera que había un refuerzo, ¿sí? Entonces la persona lograba retener más, ¿sí? Lograba formar nuevas memorias después del sueño que después de un intervalo igual en cantidad de tiempo, pero que la persona había estado todo el tiempo despierta, ¿sí? Entonces, después de aprender algo, las siguientes 12 horas a uno lo dejaron dormir todo lo que quisiera, al otro lo mantuvieron despierto. Bueno, el que duerme retiene, recuerda más que el que estuvo despierto todo el tiempo. Entonces, desde ahí empezamos a pensar, bueno, el sueño es necesario para consolidar, para formar y consolidar nuevas memorias, ¿no? Esto va con el tiempo. Sabemos ahora que va con el tiempo, que hay distintos circuitos cerebrales que están, digamos, asociados a este fenómeno, ¿sí? Y desde Ebbinghaus en adelante se fue estudiando, ¿sí? Hay estudios que se van haciendo, digamos, sobre todo esto y se va detallando cada vez más. Entonces nosotros siempre en nuestras charlas hablamos de distintas áreas del cerebro, ¿no? Eh,
siempre hablamos, bueno, de tal red o de tal parte del cerebro, qué sé yo. Bueno, una parte que es crucial en todo esto va a ser una región del lóbulo temporal que le llamamos hipocampo. Esa zona del hipocampo, ¿sí?, está asociada a la consolidación de lo que hemos vivido durante el día, las experiencias diarias. Eso se conoce como memoria episódica de los episodios que han sucedido, ¿sí? Eso está dependiendo del hipocampo y es necesario el sueño, el dormir, para que se consolide toda esa información que el hipocampo ha almacenado durante el día. Está muy bueno. Ahí nombraste a Ebbinghaus, que es considerado como el padre de la investigación científica en cuanto al dormir, al soñar. El tipo es, a diferencia de muchos otros, como Darwin, como otros de esa época, él era muy pobre y los experimentos los hizo con él mismo. Entonces, eso que vos estás diciendo, la curva de retención de Ebbinghaus, que él empezó a investigar con él mismo, a ver con sílabas o con palabras que no tenían ningún sentido, a ver cuánto podía retenerlos y cuánto aumentaba la probabilidad de retención de un recuerdo si lo repetía. Entonces aumentaba un 40% la probabilidad de retención del recuerdo a medida que lo repetía. Ahora, si eso después le agregaba la variable de la demora en la repetición, cuanto más espaciada era la demora en la repetición, se decrecía. Entonces Sí. empezaba del 40 al 25% y así. Entonces si pasaba más de 100 horas sin repetirlo, se iba cortando la probabilidad de la consolidación de la memoria de cosas sin sentido. Lo único que le criticaban a Ebbinghaus, que claro, que por ahí él tenía una memoria distinta y entonces no se podía aplicar a los demás. Pero él fue el primero y vamos a darle el crédito a Ebbinghaus Eh, que estuvo ahí. sí, porque se mete en esto. Y hay una... yo nombraba antes al hipocampo y la memoria episódica, y hoy por hoy quizás las preguntas pasan más por, sabiendo todo esto, ¿no? Porque hemos tenido, como siempre, los investigadores actuales estamos parados a hombros de gigantes, ¿no? Como se dice. Que es una frase de Newton, ¿era? Estoy No me, parado acu- sobre hombros de no me gigantes. acuerdo quién lo dijo, pero la siguiente frase es mejor, porque claro, el gigante vio hasta un punto, pero un enano parado arriba de los hombros de un gigante ve más que el gigante. Claro, bueno, es que Es esa es la idea, ¿no? buenísimo. Yo no podría haber llegado hasta acá si no fuera por todo lo que han hecho los que me precedieron, los que están abajo mío. Claro, Entonces, la idea es esa. Bueno, no, sí, yo hice algo, pero en realidad es porque estoy parado hombre G, por eso llegué tan alto. Eh, exactamente. Estos tipos eran cracks. entonces, eran cracks. Ahora, parado sobre todas estas investigaciones, ¿sí? Hay algo que es interesante, que nosotros estamos hablando justamente antes de empezar la grabación, y que es, bueno, ¿qué pasa entre ese vínculo que hay entre el sueño y la memoria a lo largo de la vida? Porque es lo mismo en los más jóvenes que en los más viejos. Y viste que los niños suelen tener siestas, ¿no? Tienen periodos, no sé si viste que un pibito en la primera parte de la vida, como que tienen momentos donde van durmiendo, ¿no? Sin hablar del neonato, el neonato que por ahí se tira 20 horas de sueño, 16 horas de sueño, no. Pero ya cuando empieza a interactuar más con el mundo, qué sé yo, al año. Por ahí el pibito al año se hace una siesta a media mañana, después se hace una siesta después del almuerzo, ¿no? Se van a dormir, no sé, 8 de la noche, ya están durmiendo y le pegan derecho. Las siestas esas que hacen los niños en la primera infancia son esenciales para consolidar la memoria, porque hay cambios que se dan dando. Un niño es una entidad que gasta muchísima energía y está todo el tiempo generando cambios, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, todos esos cambios, nosotros podemos hablar de los cambios específicamente a nivel del sistema nervioso central, sean fisiológicos en cuanto a la forma en la que está funcionando el cerebro, neurobiológicos en cuanto a cómo se van modulando las redes, ¿sí?, neuronales que permiten el funcionamiento, digamos, de todos los distintos procesos que nos hacen humanos, y psicológicos también, porque el pibe está incorporando un montón de cosas del entorno y desde ahí está formando significantes, ¿no? Entonces le está dando, están empezando a entender que está vivo, que hay un mundo y que él es una cosa distinta del resto. Ahora, todo eso es importante el momento en el que el pibito este se va a dormir.
para que eso se vaya cimentando, se vaya integrando. Entonces, vos tenemos esta cosa de que los pibitos hacen esta transición de muchas veces, de múltiples periodos de sueño durante el día, ¿sí? Que se todas estas siestas que hacen, y en un momento dejan de hacer eso y hacen un momento donde solo duermen a la noche, ¿no? Esto nos pasa a todos. Toda persona en algún momento de su vida hizo muchas siestitas y después fue durmiendo una sola vez de noche de una, o le agrega una siesta a los más afortunados y tienen posibilidad de dormir una siesta. Ahora, ¿por qué cambia este patrón de sueño? Bueno, y acá es lo que yo quería ligar con lo que estábamos diciendo antes. A medida que va madurando la red de memoria episódica, esta que depende del hipocampo, ¿sí? El almacenamiento de memoria se vuelve más eficiente. Entonces, aparentemente lo que disminuye es la presión para ir a dormir. Si yo necesito, ¿sí? En algún momento, como digo, bueno, basta. Hay una frase que ahora voy a decir que tiene que ver con esto. Que esta idea de que, bueno, tengo que dormir cada cierto periodo de tiempo, tengo que dormir un rato, y lo ligamos a esta idea de que el proceso del dormir es necesario para la consolidación de la memoria y el aprendizaje. Estos niños, ¿sí? Que duermen de a segmentos, es porque el sistema de ellos, las redes neuronales que están operando en la memoria episódica, en un momento se saturan, vamos a decir así, y necesitan dormir. ¡Pum! Necesitan dormir, necesitan procesar todo eso, necesitan en algún momento resetearse. Un rato más, ¡pum!, a dormir. Bueno, a medida que madura la red de memoria episódica, se hace posible el almacenamiento de manera más eficiente. Eso entonces hace que uno pueda estar todo el día despierto, incorporar conocimiento, lo que sea, porque el conocimiento es cuánto vale el paquete de harina, o el paquete de yerba. A está lo que estás estudiando. Las dos son información y el cerebro lo va a almacenar. Cuando esto se vuelve más eficiente, ¿sí? Entonces la presión para que el cerebro se vaya a dormir, digamos de alguna manera, que es lo que se conoce la homeostasis del sueño, se vuelve un poco más eficiente. Entonces ya solo con dormir de un tirón nos alcanza. Es lo que nos lleva a la frase, que es: el dormir es algo que hace el cerebro, para el cerebro, por el cerebro. Entonces, uno se queda dormido eventualmente porque el cerebro necesita frenar. Porque está con un montón de información ahí dando vueltas que necesita procesar. Y solo la puede procesar si destina todos los recursos que utilizamos para estar despiertos y para estar atentos, en un momento se frena y se dedica nada más a ese almacenamiento y ese procesamiento de información. Muy bien, ahora, ahora nos vamos a meter un poco ahí con los procesos que pasan cuando dormimos, qué es esto del sistema linfático, que si hay alguna hormona de crecimiento ahí dando vuelta que se activa por ahí cuando dormimos. Pero, ¿hay algún núcleo, hay algún switch que diga, che, ahora es necesario dormir a la noche, no del día? ¿Hay algún núcleo ahí dando vuelta, alguna parte, alguna estructura en el cerebro que diga, che, pum, duerman? Porque en general las especies, la mayoría, duermen de noche y nosotros deberíamos dormir de noche. ¿Hay alguna relación entre el ciclo del día, la noche, el sueño? Y voy a abordar esto de la manera lo más conceptual posible para no llenar de nombres, pero nosotros tenemos distintas partes del cerebro que van a responder a un ciclo que conocemos como circadiano, que significa que el organismo es capaz de distinguir entre el momento en el que es de día y es de noche. Una de las formas de hacer eso es por la cantidad de luz que viene del ambiente. La otra es por cómo nuestro cuerpo, en ese ciclo en el cual ya está acostumbrado, libera unas hormonas a la mañana y van descendiendo, y aumentan otras hormonas cuando está acercándose el final del día, ¿sí? Que van a descender a medida que pasa la noche. Esas dos hormonas son el cortisol y la melatonina. La melatonina le debe sonar a todos porque es algo de venta libre, que lo pueden conseguir en las farmacias, ahí tienen un par de nombres comerciales distintos, ¿sí? Y que generalmente la gente lo toma para poder dormir. El cortisol va a aumentar, va a tener un pico, sí, en un momento de la mañana que se estima alrededor de las 6 de la mañana en condiciones normales, y eso va a inducir el despertar. Y a medida que va pasando el día, la cantidad de cortisol que se libere, que está en sangre, va a ir disminuyendo. A partir de cierto momento del día, ¿sí?
coincidentes generalmente con el atardecer, empieza a aumentar los niveles de melatonina. Hasta que llega un punto máximo, cierto momento de la noche, y ahí el sueño está inducido. El cerebro está inducido por otras partes de forma completa a irse a dormir. Esa melatonina va a ir reduciéndose durante la noche y de a poco en algún momento va a empezar a subir el cortisol, hasta que haga un pico y genere el despertar. Además hay núcleos dentro de nuestro cerebro, como puede ser el hipotálamo, que es un grupo, digamos, de neuronas que van a regular la liberación de hormonas, entre otras como el cortisol, entre otras como la melatonina, en conjunto con otra glándula que se llama hipófisis, ¿sí? Que tienen núcleos que se activan específicamente al momento en el cual la persona va a entrar al sueño. Pero lo que puede pasar, vamos a hacer una nota digamos, de interés general. No sé si a los que nos escuchan les ha pasado o les pasa en este momento que alrededor de las 3:30, 4 menos cuarto de la mañana se despiertan. ¡Pac! Abren los ojos como si fueran las 8, ¿viste? Uy, me quedé dormido. Agarran el teléfono, miran y dicen, no, son 3:30, 4 menos cuarto. Trato de seguir durmiendo, a algunos les cuesta un poco más, a otros un poco menos. Una de las explicaciones que puede haber para eso es que los niveles de cortisol que hay dando vuelta en sangre están elevados por arriba de lo que consideraríamos normal. Entonces, ese pico, esa cantidad de cortisol necesaria para el despertar, se alcanza antes. ¿Por qué? Porque ya tengo más cortisol. El cortisol está parado a hombro de gigantes. Entonces, necesita un poquito más nada más para despertarse. Entonces, la cantidad necesaria para iniciar el despertar se alcanza antes de tiempo. Por eso nos despertamos entre las 3:30, 4 menos cuarto. Bueno, ahí hay un signo de estrés. Esa persona probablemente, nunca podemos decir que es 100% así, pero probablemente está estresada, por lo cual hay un nivel de cortisol dando vuelta que son más elevados que lo que deberían ser. Contrapartida, melatonina. No me puedo quedar dormido. No puedo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo es tu rutina? Y bueno, por ahí estoy con la tele prendida y el teléfono y todas las luces de la casa hasta las 11, 12 de la noche. La luz artificial es un buen, digamos, inhibidor de la melatonina, porque la cantidad de luz que nos entra en el cerebro, hay una conexión directa entre la captación de luz y el estímulo de liberación de melatonina. En condiciones normales, por fuera digamos, de la luz artificial, está muy claro cuando tenemos más luz y cuando tenemos menos luz durante el día, ¿no? Apaguen todas las luces y en un momento en nuestro departamento, en nuestra casa, tenemos que empezar a prender las luces porque se ve oscuro. Bueno, si uno no prendiera ninguna luz o prendiera luces tenues, como veladores, suficiente como para ver, pero no para mantener todo como si fuera Las Vegas, o no sé, viste, un supermercado que está todo prendido así fuerte, alcanzaría, bueno, se mantiene un nivel de luz que el cerebro puede interpretar como estamos llegando al anochecer. Eso nosotros lo modificamos todo el tiempo con la luz artificial, sobre todo con la televisión también y ahora con el teléfono. Cuando llevamos el teléfono a la cama, le estamos dando una estimulación directa a la luz, a los ojos todo el tiempo. Entonces, hay un montón de problemas para quedarse dormido porque está corrido ese eje también. Entonces, imagínate una persona que vive estresada, ¿sí? por la vida, vive estresada y encima tiene problemas como para dejar de mirar pantallas a altas horas de la noche, que con nuestra rutina en Argentina es un desastre, porque nosotros terminamos cenando a las 10 de la noche, a veces si llegamos tarde del laburo, 10:30, 11 de la noche, entonces después te quedás mirando la tele, se hacen las 12, 1 como si nada, estuviste estimulado, te vas a dormir, estás estresado, 3:30, te abrís los ojos, es un desastre, es horrible, pero sí, digamos, ahí hay dos liberaciones de hormonas que dependen del hipotálamo y sus núcleos que pueden afectar mucho a la regulación del sueño. ¿Qué pasa si soy ciego de nacimiento? ¿Cómo regulo el tema? ¿Sabemos? ¿O no? Si uno es ciego de nacimiento, no le impide tener percepción de la luz. Lo que por ahí no puedo hacer es recibir con nitidez suficiente las imágenes para formarlas. Pero puedo tener luz, ¿no? Puedo percibir. A menos que el problema con la ceguera fuera que no tengo fotorreceptores. Claro, yo tenía entendido que no ven. Una vez escuché un ciego decir algo que me impactó, que no lo puedo procesar yo todavía, que es como ver con el codo. No podés. Pero ¿Cómo yo ver? Ah, ¿Y cómo hacer? No ves.
pero no ves nada, nada. Y no entiendo. O sea, Ni a mí no siquiera se me. luz. Ni siquiera. A mí no se me ocurre cómo es ver nada. O sea, no ver, digamos. No lo puedo representar en mi mente. Es algo que es muy No, yo complicado. tampoco. Es muy complicado, no lo puedo representar. O sea, no ven directamente, pero no es que ven negro con luces, no ven nada. Entonces, no sé cómo harán. Con lo cual, yo tenía en mente la siguiente pregunta que tenía relación con los genes. Y que si había genes que por ahí se iban activando con el tiempo. Con el tiempo quiero decir con el paso de las horas. Si tenía que ver un Lo, poco lo- con algunos genes, viste que está este muchacho Diego Golombek, que es cronobiólogo y que sí. estudia la relación de ciertos genes con el dormir. Nosotros tenemos dos factores ahí. Uno va a ser, como siempre, el ambiente, ¿no? La cultura. Entonces, ¿cómo se puede entrenar a una persona que está privada de la capacidad de distinguir día y noche? Eh, sea porque es ciego, sea porque está privado de su libertad, ¿no? También podría ser. Pero tenemos 24 horas a oscuras. ¿Lo podemos entrenar para que tenga un ciclo de sueño normal? Se puede. Se puede generando hábitos, digamos, ¿no? Se puede generar con hábitos. Eh, si ese entrenamiento uno lo aplica con personas que están, tanto sean ciegos o sean, digamos, personas que no pueden distinguir, pues no le pones luz directamente, están oscuros todo el tiempo, eso se puede entrenar, pero el patrón de sueño va a estar corrido. ¿Sí? Entonces, esto que estábamos hablando antes del ciclo circadiano va a responder también a ciertas oscilaciones que tenemos en el funcionamiento de nuestro cuerpo que tienen que ver con los ciclos de, más que se exprese o no un gen, que los genes se expresan, ¿sí? Y tarda un tiempo desde la expresión del gen hasta que vos ves el resultado de eso. Porque se fabrica una proteína, esa proteína va a tener un efecto, etcétera. Entonces, lo que va a pasar es que va a haber actividades, ¿sí? Lo que se conoce como post-translacionales, es decir, los productos de los genes, que son las proteínas, que van a estar acumulándose más en un momento, degradándose más en el otro, y eso es un ciclo que las propias células pueden tener. Entonces, en conjunto, la actividad, ¿sí? De nosotros no tenemos solo neuronas en el cerebro, también tenemos células de la glía, ¿sí? Que son células que ayudan al funcionamiento normal de las neuronas. Entonces, la utilización en más o en menos de aquello que se ha producido un tiempo anterior, ¿sí? Permite generar una noción de reloj interno, ¿sí? De las propias células. Es decir, la expresión génica también alude a un reloj, tiene su propio reloj de expresión. Pero eso no necesariamente es el reloj que nosotros tenemos, ¿sí? El segundos, minutos, horas en nuestra forma de pensarlo, sino que hay que pensarlo como que hay ciclos. ¿Sí? Hay ciclos, cada cierta cantidad de tiempo que no podemos, nosotros podemos hacer una traslación a, sí, cada tantos minutos, sí, está bien, pero no es tanto como, son las 4, es hora de expresar más genes, che, le dice, viste, una neurona a la otra. No tanto por ese lado, sino como que es cíclico, como tuc, cada cierto proceso que se está dando dentro de las células, hay una degradación de ciertas proteínas, se vuelve a aumentar la expresión de esas proteínas, tiempo después esa proteína va a estar actuando, se van a ir degradando, para el momento que se van degradando, ya los genes están expresando para fabricarla de nuevo, entonces hay una oscilación, ¿sí? Que hace que haya cierta cantidad de proteínas eso nos permite mantener un reloj biológico que no depende de la parte cultural de la que estábamos hablando antes, ¿sí? Y que mantiene la homeostasis de la célula. Cuando uno toma toda esa homeostasis neuronal, va a llevar a la homeostasis del cerebro como órgano. ¿Qué es la homeostasis? El mantenimiento de un equilibrio. Entonces, desde ese lugar, vos tenés fenómenos que, incluso cuando la persona está totalmente privada de luz, puede llegar a tener un ciclo que nunca va a ser de 24 horas, pero que le va a permitir alternar entre periodos de sueño y de vigilia. Claro, eso es sumamente interesante porque evidentemente se le agrega una capa más de complejidad al estudio del ser humano. Porque además Sí, tenés que ver este tema de la expresión génica de estos, justamente, bueno, vale la redundancia, estos genes que vendrían a ser cronogenes, claro. y que en cierta forma
su expresión nos hace que durmamos más, durmamos menos, además de la interacción con el ambiente, que por supuesto eso juega un papel Exacto. fundamental. Entonces ahí está la distinción de la gente que es más búho o más alondra. Exacto. Vos sabés que yo tengo un profesor en la universidad, una profesor que yo respeto mucho y admiro, ¿sí? Por la capacidad que tiene eh, intelectual, que el tipo no, no puede dormir más de 2 horas, a veces duerme 3 horas en 24 horas, ¿eh? No puede. No porque le pasa ahora de grande. Él dice que le pasó de siempre. Pero que tampoco su madre también tenía problemas para dormir, o su padre y su abuela. Como que había, en cada generación había alguno Pero 4 horas que en no podían total dormir. o 4 horas, 3 horas, así salteado. En 24 En horas. 24 horas, Claro, 4. pero por ahí te las duerme. Claro, por ahí te dormía. De las 24 horas que tiene el día, el tipo durmió 1 hora y media nada más. Y no tiene sueño, y no puede dormir. Y capaz que esa hora y media la durmió de 11 de la noche a 12 y media. Al siguiente día recién se duerme a las 5 de la mañana. Otro día dormía un rato a la tarde. No ¿Cómo, puede dormir más. cómo sobrevive? Hay gente que no puede dormir. Es el hijo del Lestat, es un Pero además, vampiro. ¿sabes qué? Claro, pero además de eso, el tipo tiene una cabeza impresionante, ¿eh? Y De- entonces, de- bueno, uno puede decir, y bueno, probablemente porque tiene tanto tiempo, se aburría, no tenía nada que hacer, y el tipo, por fortuna para nosotros, los que hemos sido sus discípulos, el tipo ocupaba ese tiempo leyendo, estudiando. Eh, ¿Sabés quién hacía algo sí. parecido? Da Vinci. Ah, sí. Leonardo da Vinci, lo que pasa es que era un sistema que él medio había inventado, pero lo que no se sabe es que si él en realidad tenía problemas de sueño y entonces se fue adaptando y ya fue. Dormía así 3 horas, tiraba de largo, dormía 2 horas, tiraba de largo, 2, 3 horas, 2, 3 horas, y así así. O sea, nunca era más de 3, 4 horas lo que dormía Da Vinci. Después, claro, por supuesto, ocupaba el tiempo en cosas como muy, muy interesantes o mucho más productivas que mirar Gran Hermano. Eh, Pero ahí, tanto en Da Vinci, como puede ser con este profesor, como puede ser otras personas. Yo creo que, ¿sabes qué? Me parece que, no sé si será el mismo caso, pero Dolina, a Dolina en alguna entrevista que leí de él decía en algún momento que, bueno, que él sabía tanto, tenía tanto bagaje cultural porque largas noches de insomnio lo habían llevado a refugiarse en los libros, digamos, una cosa así dijo, ¿no? Entonces hay personas en Puede haber. particular que culturalmente está aprendido que se duerme de noche. La demanda intelectual implicaría que, por lo que decíamos antes, necesitan una buena cantidad de horas de sueño para recomponer y para generar el aprendizaje, y sin embargo no pueden. Y bueno, cuando la cultura, la actividad no nos da la respuesta, nos vamos a los genes. ¿No? Claro, exactamente. Sí, debe haber gente que tiene más tendencia a dormir de noche y gente que tiene más tendencia a mantenerse más despierto. Ojo, igual siempre con la apropiación en cuanto a la identidad, eso es más psico, pero cuando uno arranca ya por ahí una frase diciendo, no, no, yo soy más búho. Es como, lo estás haciendo parte de tu identidad. Es decir, si te saco eso, ¿qué queda? ¿Viste? Es como fumar. Claro, pero yo soy fumador, No, yo soy drogadicto. Y yo soy drogadicto. es como una. Entonces, bueno, claro, la típica del Yo soy psico. cinéfilo. Vos sos cinéfilo, claro. Entonces digo, yo pensé que vos eras Ernesto. No, no, yo soy Tac. Y cinéfilo, entonces, fumo Malboro y búho. claro, entonces ya ahí es como que conforma la parte de la identidad y si te sacan eso, entonces hay que ver cuál es la fuente, ahí es como más psico esa parte, pero es un paréntesis que hice. Em, Sí. Pero es interesante el paréntesis. sí, 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 porque son como cosas que hay que prestarle atención en cuanto a la profesión psico, que ya te vienen con eso como parte de identidad, como fuera, no sé, el trabajo. Viste que hay mucha gente que se jubila y el trabajo implica una parte importante de su identidad y cuando se lo sacan dice, bueno, ¿qué me quedo? Pero bueno, Bueno, claro, eso es terrible. Pero pará, porque entonces hagamos un llamado de atención a los oyentes. No porque, entonces, quiero ser como Da Vinci, el método es dormir 3 horas, despertarme, dormir después 2 horas. No, funciona para la gente que no puede dormir. El que necesita dormir 8 horas, duerma 8 horas. duerma. Si quieren ser como Da ¿Sí? Vinci, estudien.
estudien Exacto, y récenle exacto. al dios de los genes que le toque que dibujen bien y que hagan inventos Exacto, copados. exacto. Pero no, el dormir menos, y hay otra polémica ahora que me voy a meter, pero el dormir menos no necesariamente te da más tiempo por esta cuestión del aprendizaje. Ahora, ¿cuántas horas hay que dormir? ¿Hay que dormir 8 horas sí o sí? Vamos a meternos en eso, vamos a Hay meternos en gente que eso. lo pone en duda. Hay Vamos a gente que lo meternos. pone en Hay que duda. dormir 8 horas. Es que me parece que es como todo. Como 2 litros de agua para todo el mundo, para un recién nacido, para mí, para un deportista de elite. 2 litros de agua para No, todo el claro. mundo, no. En todo momento, no tampoco. Entonces creo que Sí. por ahí todo. A veces se tiran tips generales, que no está mal tirarlo, como para tener un marco de referencia en el que vos decís, bueno, más o menos esto lo tengo como guía. Entonces, a veces creo que la medicina, la ciencia, la psicología, te dicen, bueno, más o menos esta sería la norma y te podés guiar más o menos por eso. Pero bueno, no implica que todo el tiempo sea así. Así que supongo que viene por ahí lo que estás diciendo. Sí, y en la charla anterior habíamos hablado de esta idea de que, pues estamos hablando de conciencia, y te acordás que estuvimos como en un momento divergimos hacia sueño. Y yo contaba esto de que hay estas investigaciones que se hicieron con tribus en África, donde viven como uno podría imaginar que han vivido algunos de nuestros antepasados. Y por más que no tengan luz artificial y que no tengan una rutina de vida, digamos, que los haga, como decíamos antes, ¿no? A tener una cierta cantidad de hora de trabajo y mirar la tele, sino que dependen más por ahí, uno teniendo en cuenta que la vista es nuestro principal sentido y esta persona, digamos, tiene una economía, digamos, de subsistencia, como que mucho más que vas a hacer a la noche. Sin embargo, el promedio de tiempo que duermen, yo les contaba, era alrededor de 6 horas y media. Por lo tanto, podemos decir que no está inscripto en nuestros genes que necesitemos dormir 8 horas. ¿Por qué digo esto? Porque digamos, tribus, ¿sí? O grupos sociales que no tienen los mismos factores culturales nuestros y que entonces podemos decir, bueno, no sé, qué sé yo, nosotros dormimos menos. 8 horas es lo mínimo, porque en realidad dormimos menos por todo esto que hablábamos antes, ¿no? La hora en la que cenamos, la tele, el entretenimiento. Pero el tipo que tiene más horas y que se guía por un ciclo de luz-oscuridad que tiene que ver con las épocas del año, todos sabemos que en el invierno tenemos más horas de oscuridad, y en el verano menos, duermen igual la misma cantidad. Es decir, duermen una misma cantidad que es alrededor de 6 horas, es decir, pasan una gran parte del tiempo de noche despiertos. Por lo tanto, no hay que tener problema, no hay que tener miedo a dormir menos de 8 horas. Yo no voy a ser tan rutinante, pero el mito de las 8 horas, podríamos decir, es eso, es un mito. Lo que sí es importante es saber que hay distintos momentos de la vida en los cuales necesitamos dormir más o dormir menos. Eh, y el adolescente es el que más necesita dormir. Y el que menos Mínimo duerme 10 por ahí. horas. Y el que menos duerme, exacto. Un mínimo de 10 horas. Entonces que los pibes estén con sueño, estén desganados a la mañana, no es su culpa, en un sentido. Ahí sí lo dicta tanto un poco más la fisiología. Y además, que por lo que estamos diciendo culturalmente, y esto además tiene que ver con el comportamiento. Al adolescente le cuesta más quedarse dormido. Está ese problema todavía. No solo que necesita dormir, sino que le cuesta más quedarse dormido. Entonces nunca duermen la cantidad que necesitan. La adolescencia es un momento de alto sufrimiento, digamos, en este sentido. Porque, como decíamos antes nosotros, antes de empezar a grabar, el que tiene que ir a la mañana, que entra a 7:30 a la escuela, y por ahí hasta la 1 de la mañana no se pudo dormir, o porque estaba paveando con el teléfono, o porque no se podía dormir, eh, no tiene la mitad de la cantidad de sueño necesaria, capaz. Y compromete el aprendizaje y la formación de memoria. Y eso va a repercutir siempre en el sistema neuroendocrino. Sí, los hábitos se fueron Así que, cambiando, evidentemente, ya desde la revolución industrial, desde Benjamin Franklin y la electricidad, bueno, evidentemente fueron cambiando. No es, tampoco es lo mismo nuestras noches que las noches de por ahí de hoy de los pibes, justamente por ahí estábamos hablando también un poco de eso, de que tienen un celular, de que tienen una tablet, de que tienen esto, de que tienen lo otro, que nosotros que teníamos alienígenas ancestrales o el príncipe de Bel Air y se te apagaba, se te apagaba el tema y no había más nada. Eh, y repetido. Entonces, claro, por ahí hoy cuesta mucho más y hay que darle mucha bola. ¿Qué pasa si no dormimos?
pasa si no dormís durante 4 días, 3 días? No digo una semana, pero si ya 3 días, es un montón. Sin dormir, Tres nada, días ¿eh? es un montón. Nada. Sin dormir, nada. La deprivación total de sueño te puede llevar a la muerte. ¡Pim! Claro, más claro, imposible. Sí. Resumen. La que das. La deprivación total de sueño, sí, la quedas. ¿Qué pasa? En el momento del sueño, en el momento que nos estamos durmiendo, además de la consolidación de memorias, el cerebro está en un momento digamos, metabólicamente está muy activo. Entonces se van a eliminar un montón de porquerías que tenemos en el cerebro, toxinas, ¿sí? Cosas, residuos del procesamiento. Las neuronas están activas, entonces se está generando, cuando nosotros, todas nuestras células, cuando están generando algún fenómeno, están generando un residuo. Es como cuando nosotros, cualquier actividad humana, y en algún momento generamos algún residuo, ¿no? Algo que no nos sirve. Entonces, un ejemplo que tenemos es la alimentación, ¿no? Entonces, siempre hay algo que se va a descartar. Pero eso es necesario quitarlo del medio. Y nosotros tenemos un sistema digamos, de manejo de desechos dentro del cerebro que está muy activo durante el sueño. Y si la deprivación del sueño se prolonga, el sistema que permite la disposición de residuos, digamos, de manera eficiente, se ve muy comprometido. Empezamos a acumular porquerías. Eso tiene un efecto neurotóxico. ¿Sí? El efecto neurotóxico va a hacer que las neuronas eventualmente entran en degeneración. Entonces nosotros podemos perjudicar. Degeneración no es lo mismo necesariamente que muerte, ¿sí? Pero eventualmente, de muerte neuronal, ¿no? Pero la neurodegeneración nos va a llevar eventualmente a la muerte si uno no puede detener ese proceso. Entonces, el cerebro regula todo. El cerebro regula la temperatura, el cerebro regula la frecuencia cardíaca, el cerebro regula la frecuencia respiratoria, el cerebro regula la disposición de energía. Entonces, imaginemos que todo eso empieza a fallar. Bueno, con el tiempo lleva a la muerte. Cuando no podemos dormir 2 o 3 días, estamos aumentando los riesgos de tener la acumulación de depósitos de porquerías. Y eso con el tiempo puede llevar a enfermedades neurodegenerativas. Ese es el sistema La más famosa, linfático. el Alzheimer. Claro, nosotros tenemos un grupo de células que no son las neuronas, que son los que les llamamos células de la glía. Y las células de la glía son las que se encargan de administrar todo esto. Son las que le pasan la glucosa a las neuronas para que genere energía y son las que captan la basura que generan las neuronas. Ahora, ¿dónde va toda esa basura? Hay que depositarla en algún lado. Hay un sistema, ¿sí?, de recolección, digamos, así como tenemos un sistema circulatorio, ¿sí?, que nos lleva el oxígeno, la glucosa, mediante la sangre, distintas hormonas a distintas partes del cuerpo. También tenemos un sistema que se llama sistema linfático, que lleva toda la porquería que se anda produciendo, ¿sí? Es un sistema que está asociado con el sistema inmunológico y nos permite reciclar porquería, ¿sí? Muchas veces por ahí procesamos muchos de los lípidos, digamos, que no se usaron más. Entonces, es como un poco el sistema que colabora junto al sistema circulatorio en la eliminación y el procesamiento de los residuos. En nuestro sistema nervioso central se creía que no teníamos, digamos, contribuyentes dentro del sistema inmunológico que formaran parte, ¿sí?, se conocía como un santuario, se le decía un santuario inmunológico antes al cerebro, porque se pensaba que en realidad no había reacción inmunológica en el cerebro. Ahora sabemos que la hay. Y si hay reacción inmunológica, también tiene que ver porque hay parte de ese sistema inmune que está asociado, digamos, a los componentes del cerebro. Dentro de esos componentes del cerebro, aquellos que median reacciones inmunológicas, que median reacciones de procesos de metabolización de porquerías que andan dando vueltas, eliminación de desechos, son las células de la glía, ¿sí? Y son otro grupo de células que también podemos considerarlas como parte de la célula de la glía, que se llaman microglía. Y la microglía está asociada también a esto, a las reacciones inmunológicas. ¿Por qué hablamos de las reacciones inmunológicas? Porque es uno de los sistemas que es eficiente para detectar que algo no pertenece al lugar y que hay que sacárselo encima. Entonces, esto que vos decís como digamos, como sistema linfático, lo que nos permite es procesar, metabolizar toda la basura que tenemos, sacarla, ¿sí?, y encontrar una ruta para sacarla del cerebro y que el cuerpo la elimine.
Es como la limpieza de inyectores de la impresora, que uno no sabe cómo se limpia y a dónde va, pero se limpia. Más o menos Pero se limpia. así. Lo que sabemos es que va a terminar eventualmente pasando por hígado, riñón y eventualmente lo eliminaremos o con la materia fecal o con la orina. Sí, Toda esa porquería. eso es un descubrimiento reciente. La glía lo tenía entendido como una especie de sostenimiento de las neuronas, ¿no? Pensaban que son estructuras que sostenían, funcionaban de Claro. soporte. Después se descubrieron estas cosas del sistema linfático. Claro. Y la célula de la glía, eh, eh, hay todo un área donde se le da cada vez más importancia al estudio de la glía. Y es muy interesante porque las células de la glía, generalmente una sinapsis entre dos neuronas, hay células de la glía que están ahí también metidas, digamos, como son la tercera pata. Y entonces son capaces de regular la sinapsis, regulan el efecto de los fármacos, son capaces de actuar, o sea, juegan un papel importante en la consolidación de esto, de las memorias. Entonces las células de la glía no son solo, como vos decís, que antes se pensaba que tienen como un rol pasivo, bueno, están ahí de soporte, de ayuda, sino que tienen un rol activo en los fenómenos importantes que tenemos en el funcionamiento de nuestro cerebro. Y Las más famosas serían los astrocitos. los astrocitos. Los astrocitos. Hemos leído el libro de Ernesto. Hemos leído, no lo voy a decir en primera persona, pero no lo voy a decir. Leí el libro porque los demás no lo leyeron tanto. Esa parte que era una de las partes finales que nos habías dado Ah, sí. para la materia. Pero vos estabas diciendo ahí una diferencia, por ejemplo, con los niños y los adultos. Bueno, para la psicología también hay diferencia. Los niños no sueñan lo mismo que los adultos, suelen recordar por ahí eventos más recientes y algo muy puntual y no es lo mismo que el sueño, eso lo explica bien Freud, no es lo mismo el sueño de un niño que el sueño de un adulto. ¿Y por qué puede ser que un niño tenga que dormir? O sea, ahí diferenciando el dormir del soñar. ¿Por qué puede ser que el niño tenga que dormir más que por ahí el adulto? ¿Hay algo de la hormona del crecimiento? ¿Hay algo más allá de la consolidación del aprendizaje? Durante los momentos que nosotros dormimos, como decíamos antes, además de hacerse estas limpiezas, digamos, de inyectores, también se están estimulando fenómenos que tienen que ver con el crecimiento. Y la liberación de ciertas hormonas, como puede ser valga la redundancia, hormona de crecimiento, está asociada, hay un mayor aumento en los procesos en los cuales la persona está en reposo, digamos, ¿sí? Durmiendo principalmente, y es necesario que de alguna manera se frene la actividad, la hormona de crecimiento empieza a actuar y no solo actúa a nivel del cerebro, sino que actúa también a nivel de cartílagos, a nivel muscular, a nivel de otros órganos, ¿sí? Como puede ser el corazón, como puede ser el hígado. Entonces es importante para el desarrollo de un niño, sobre todo, que así como recibe el alimento para crecer, también tenga sueño, porque es el momento en el cual, ¿sí?, se estimula desde el sistema nervioso central el crecimiento, el desarrollo del cuerpo. Sí. Claro, es sumamente importante para todo, porque vos te vas a volver más irritable, vas a tener problemas de todo tipo, supongo, si no dormís o si no descansás bien, más allá de la hormona del crecimiento y perdón, y de los niños y de los adultos, creo que es como una pata recontra fundamental. Si no dormís, no Sí. descansás bien. Es importante, y vos sabías que el sueño tiene distintas partes. Sí. Es importante tenerlo en cuenta esto también. A ver, vamos a meternos con las partes del Vamos a sueño. meternos en Con las las partes partes del del sueño. sueño y ahí le mandamos algo psico, ahí le Al mandamos sueño. la interpretación Claro. de los sueños de Freud de 1900 1901. Eh, Hay dos fases que nuestra audiencia tiene que saber que existen. Una se conoce como la fase de movimientos oculares rápidos. Esto sería las siglas MOR, que en inglés lo van a encontrar como REM.
como la banda, ¿te acordás de la banda? Sí, R.E.M. R.E.M. Losing My Religion. Exacto. MOR. Y la otra fase es la de movimientos oculares no rápidos. O sea, NREM o no more No o More. no REM. Claro, ¿Sí? O no more, claro, say no more. O de sueño lento, también se le puede decir. claro. Bueno, se van alternando a lo largo de la noche. Nosotros tenemos momentos del sueño donde tenemos un sueño REM, es decir, movimientos oculares rápidos, y un sueño no REM. ¿Sí? El sueño no REM, generalmente el sueño lento, es más prominente al principio de la noche y el sueño REM más prominente un poco más entrada a la noche. Ahora, hay algo que yo quiero contar que no sé, porque esto por ahí sí lo sabían, eso que acabo de decir, pero ¿vos sabías que hay distintas regiones digamos, del cerebro en los cuales hay uno que está en el sueño REM y el otro en el sueño no REM? A ver, contalo. Vamos a enfocarnos nada más en la formación de memoria, porque es el ejemplo que venimos usando. Entonces tenemos dos regiones que son críticas para la formación de la memoria, ¿no? Como puede ser el hipocampo, la corteza. Generalmente el lóbulo frontal es importante. Entonces, hipocampo, corteza del lóbulo frontal. Al mismo momento, en la persona estamos durmiendo y al mismo momento podemos tener el hipocampo en una de estas fases y la corteza en otra de estas fases. Ojo, cuidado. ¿Sí? Esto es bastante reciente, ¿eh? Son cosas de las que se vienen hablando hace 2 años nada más, muy poco. Cuando se evaluaron, ¿sí? Se les ponen ¿viste? ¿Cómo se hace esto? Se le pusieron electrodos, como en un electroencefalograma, a personas, ¿sí? Hay un estudio donde lo hacen con algunas personas, adultos, le ponen el electrodo, lo mandan a dormir. Y estamos viendo, che, ¿qué está pasando? Bueno, la corteza y el hipocampo pasan más tiempo de la noche en una fase distinta. ¿Se entiende? Es decir, cuando uno está en el REM, el otro está en el no REM. Cuando el otro está en el no REM, el otro está en el REM. Es decir, están en estados divergentes. ¿Sí? Pero tienen patrones diferentes. ¿Sí? El córtex, la corteza, pareciera pasar más tiempo en sueño REM, movimientos oculares rápidos, MOR en castellano, que el hipocampo. ¿Sí? Pareciera. Cuando van y ven, che, ¿qué onda? No, más o menos es la misma cantidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nos da la sensación de que la corteza estaba más tiempo en sueño REM? Porque incluso el patrón en el cual se alternan es distinto. ¿Se entiende? Es decir, no es que al mismo tiempo cambian una a la otra. Entonces, lo tenemos que desacoplar. El cerebro no está pasando todo al mismo tiempo. Digamos, cuando soñamos, no soñamos con todo el cerebro. Estamos soñando con una parte. Y hay otra parte del cerebro que están haciendo otra cosa. Eso está, No sé si eso a vos está, te entusiasma tanto como a mí. eso está buenísimo. No, pero es que está buenísimo porque es parte de lo que hablábamos en el video anterior, de la conciencia y de que es entender un poco el cerebro como que algunas partes se encienden y otras partes se apagan, que en realidad nunca se apaga del todo y en realidad nunca se enciende del todo, que es lo que hablábamos en Exacto. el video anterior de la conciencia y que supongo que ahora también aplicaría eso. Algunas zonas se encienden y otras se apagan y así. Estos ciclos que vos estabas nombrando tienen duración más o menos 90 minutos, ¿no? Los ciclos Sí, los ciclos del sueño que tienen 4 fases. claro, exacto, que tienen 4 fases, que sería la fase del sueño REM, y después dentro de la fase del sueño no REM tenemos 4, a veces lo subdividen en 3, pero generalmente uno podría ser 4, que Sí, son fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, en las cuales la conciencia, es decir, la conciencia en este sentido, no estaría bien decir conciencia, pero la awareness de- en inglés, de- el la sentido de estar despierto, pero no despierto, sino consciente. pero claro, pero en ese sentido, es que, digamos, el cerebro tiene un registro de dónde estamos, ¿no? Es Claro. decir, entonces podemos registrar los sonidos, los olores que hay en la habitación, por más que no nos despertemos. En las fases de sueño 1, 2, el cerebro, digamos, está más consciente de lo que está pasando en el entorno. Y en la fase 3, fase 4, menos. Entonces, cuando estamos en la fase 1, fase 2, puede ser que nos despierte, es más probable que nos despierte un ruido. Viste que hay veces que por ahí entra alguien
o está pasando algo y vos te das cuenta, te despertás al toque. Pero hay momentos en la noche que por ahí te dicen, no, sí, sí, estuve haciendo esto, haciendo lo otro, estuve hablando por teléfono y vos ni te enteraste. Y realmente no te enteraste. Bueno, eso va a depender. ¿Por qué? Algunas veces cuando me habla me despierto y otras veces cuando alguien estaba hablando ahí en el entorno no me desperté. Porque va a depender en qué momento de la fase del sueño no REM estamos. Más profundo, fases 3 4 o más superficial, fases 1 2. Esas serían como, digamos, las grandes fases del sueño. Ahora, yo te hago una pregunta a vos. ¿En qué momento soñamos? ¿Soñamos en todas las fases? Va bajando o va aumentando para lo que es la psicología la resistencia. A ver. La censura va aumentando o va disminuyendo de acuerdo a la fase del sueño. Por lo tanto, también es verdad que cuando nos vamos despertando, esa censura va bajando o va subiendo. Cuando nos vamos despertando va aumentando la censura y cuando vamos entrando en el sueño va disminuyendo. Es como una suerte de equilibrio que se va haciendo, entonces es un mecanismo de compensación, por lo tanto, la frase de Freud de que el yo hunde sus raíces en el ello, ahí se empieza digamos, a invertir y empieza esa censura y esa, digamos, esa resistencia a bajar cuando estás entrando en el sueño, entonces es como un proceso, no es que es directamente yo abro una compuerta y todos mis deseos, todas mis pulsiones, mis cosas aparecen de golpe, sino que es como un proceso en el cual se va equilibrando así, entonces va bajando la resistencia a medida que yo voy entrando en ese sueño profundo y ahí, por unos procesos que ahora si querés los explicamos, van apareciendo lo que es el sueño propiamente, el soñar. El soñar, eso es más o menos lo que la psicología tiene para decir con respecto a esto de ese mecanismo de la censura y las fases del sueño, que además tienen frecuencias distintas. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? A ver, ¿qué Bueno, más nos puedes decir eso? con respecto a lo psico o la frecuencia. Con respecto a lo psico. Con respecto a lo psico, bueno, ahí Freud, cuando escribe la interpretación de los sueños, entre 1900 y 1901, instaura de alguna manera eh, lo que es la psicología, es como un texto fundante para la psicología, porque ahí habla de la primera tópica, que eso es uno de los videos que tenemos, y ahí habla de lo que es el polo perceptor, el polo sensitivo, el polo motor, y habla de que la alucinación del sueño se produce porque no se puede descargar esto que nosotros, toda esta parte sensitiva no se puede descargar en la motilidad, entonces tiene como un efecto regrediente la energía y vuelve y se produce como una alucinación. Pero hay cuatro, digamos, mecanismos que tiene el sueño, según Freud, que son condensación, desplazamiento, mirabilidad y figurabilidad. Entonces, hay cuatro, digamos, cuatro cosas que hay que prestarle atención en los sueños para tratar de entender cómo es esto del sueño. En cuanto a la condensación, es una especie de enlaces que se hacen en cadenas de significancias que se van haciendo, pueden ser dos o más, con respecto a lo que vos tenés. Entonces vos tenés el contenido manifiesto del sueño, que es el sueño propiamente dicho. Yo sueño que, no sé, que estoy luchando contra una tortuga ninja, cualquier cosa. Pero Sí. eso tiene, a su vez, cadenas de significancias, que es lo que sería el contenido latente del sueño, que es en realidad a lo que el psicoanálisis quiere llegar, que es un poco el mecanismo de cierta censura, que es como lo que sería los deseos. Vos tenés un deseo inconsciente y eso son las cadenas, que en realidad Freud dice que nunca vas a llegar al contenido latente último, bueno, no vas a llegar nunca, porque son cadenas como interminables de enlaces, que lo que él propone para poder tratar de acercarse un poco más a esas cadenas de significancia, a esos enlaces, es la asociación libre. Entonces él propone, Mm. mediante la asociación libre, vos decís, bueno, contame el sueño, bueno, estuve luchando, bueno, ¿y eso con qué crees que se puede llegar a relacionar? ¿Tuviste algo en la semana? Sí, no, lo que pasa es que el lunes tuve un episodio con, no sé, mi hermano, me peleé con mi hermano y tuvimos ahí una discusión. Nunca es tan así, pero bueno, más o menos para que la gente entienda que se van haciendo como cadenas de significancia, cadenas, enlaces, y que mediante la asociación libre uno puede llegar a entender
cómo es que se condensó y se condensó en un elemento todo esto por el desplazamiento. Se desplaza, digamos, el contenido latente, la, mm, la libido que está cargada en un elemento, en una representación, se va a desplazar hacia otro elemento que nosotros por ahí no lo entendemos tan de forma consciente, porque no tiene mucho sentido que yo pelee contra una tortuga ninja, porque no vi una película, porque no esto, porque no lo otro, lo que fuere, pero en realidad eso tiene una cadena de significancia asociada, y por medio de la asociación libre y de lo que es la mirabilidad y la figurabilidad, decir, bueno, ¿qué te quiere representar este sueño? Es que podemos llegar a ese contenido latente que es el deseo, ahí hay algo ahí que se produjo, ¿no? Es por eso entonces que cuando te dicen, bueno, en tu ejemplo, bueno, por ahí la tortuga ninja significa otra cosa, no porque te están haciendo una interpretación a lo chamánico, no, No, este es un signo, sino no, porque en realidad es el cerebro el que formó esa asociación. claro, sí, sí, exactamente, sí, ¿No? sí, ahí, Entonces, bueno, Tortuga Ninja, andás a ver por qué. Porque pegó, digamos, te hizo acordar. ¿Hay alguna asociación entre la Tortuga Ninja y, no sé, te peleaste con tu jefe? Y qué sé yo, capaz que se llama Miguel Ángel, andás a ver, o capaz que no es tan evidente. en alguna cadena asociativa hay una relación y el cerebro lo acomodó como pudo, de acuerdo a que bajó un poco la censura y la resistencia, y ahí en el sueño podemos encontrar como una ventana al inconsciente. Es más o menos Exacto. así como lo describe Freud, que es como una ventana a ver qué carajo pasa ahí en el fondo, en esos deseos Claro. ocultos, en esa parte que está como más enterrada en el fondo de nuestra conciencia, o de la inconsciencia, del inconsciente en este caso. Es más o menos así. Hay dos sueños que hoy me gustaría traer hoy. Uno lo digo ahora, que es el sueño de Alejandro Magno. Alejandro Magno, esto nos lo cuenta Artemidoro, fue como Plutarco, fue un historiador, un tipo que en realidad, además de ser historiador, se dedicaba a la parte onírica, a la parte de los sueños, y nos cuenta que Alejandro Magno había tenido un sueño que tenía que ir a conquistar la ciudad de Tiros. Pero él tenía que conquistar Tiros para abrirse a Asia. Y el Claro. tipo tenía un sueño muy recurrente en el cual, Tiro en Medio Oriente, ¿no? Tiro en Medio Oriente, región de Palestina, claro, sí, 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 toda la parte más oriental de lo que sería en ese el momento Imperio era, Romano. no, Grecia y Macedonia. Lo que iba a ser el Imperio Romano, claro. Claro, después sería. Entonces, el tipo tenía un sueño recurrente, en el cual un sátiro le bailaba en el escudo, estaba todo prendido fuego, bailaba, tocaba la trompeta, este animal medio mitológico, ¿no? No, y le daba como, le generaba ansiedad. Entonces va y le cuenta este sueño a lo que sería un psicólogo de la época, un interpretador de los sueños, que se llamaba Aristrando. Y Aristrando lo que hace es algo también medio de la psico. Entonces él divide la palabra sátiro. Y cuando divide, le queda tiros por un lado y que como en griego antiguo significaba algo así como andá, ir, una cosa así. Y entonces le dice, tenés que ir, tu deseo es ir ahí. Y en realidad es como que el que está bailando ahí sos vos. Al otro día, más o menos, va y conquista Tiros y se abre al mundo y conquista el mundo. Por la interpretación del sueño y Qué bien, muy por bueno las agallas. eso. Le divide, es como muy de la psico ahí, ese enlace que estábamos diciendo antes, empezó a enlazar y justamente ahí Claro. por esa representación el tipo tenía una ansiedad y tenía a su vez tiros, entonces como que por esta condensación y desplazamiento se unió y Aristrando tuvo, bueno, las agallas de decirle, tenés que ir. Menos mal que salió bien porque si no Aristrando hoy lo tendríamos como William Wallace, descuartizado. Ese es uno de los sueños interesantes que a mí medio que me inspira a estudiar psicología. Mirá, mirá Este es qué uno de los sueños que digo, che, esto está bueno. interesante, Sí, interesante. Vos sabés que esto que vos decías de eh, uno, un- en el lenguaje moderno, neurocientífico, todavía se habla de ciertas vías, digamos, de modelos descendentes del yo, ¿no? Como
que van cuando digo descendente, es modelos que van desde lo que se produce en la corteza hacia abajo, y jerárquicamente, digamos, el cerebro haciéndolo más arriba y el resto del cuerpo lo que está más abajo. Entonces, digamos, hay un modelo donde dice, bueno, ¿cómo surge un sueño? Porque viste que nosotros tenemos sueños que son lúcidos y sueños que no son lúcidos, ¿no? Sí, Cuando nosotros tenemos sueños lúcidos, o sea, vívidos, bien claros, sí. ahí por lo que se explica, digamos, de la neurociencia, vas a ver que Freud está muy actual. Por esto quiero hacer esta intervención, para reivindicarlo al Sigmund. Sí. Porque lo que se explica hoy es que, digamos, los modelos estos descendentes del yo, jerárquicamente descendentes, chocan con las vías interoceptivas ascendentes, Ok, ok. generando lo que se conoce como un error de predicción. Es decir, yo estoy estoy en una situación que me estoy imaginando, pero lo que me llega del cuerpo no es eso que está pasando. ¡Pum! Se genera ese error de predicción. Cuando el error de predicción se genera y es alto, ¿sí? Entre el contenido del sueño actual y lo que me está entrando por los sentidos, la señalización de entrada, digamos, interoceptiva, el cuerpo se encuentra en un estado de atonía muscular total. Entonces estás... Atonía es que no hay tono muscular, entonces no te puedes mover. Eso, eso nos permite generar el sueño lúcido. Si no están esas condiciones, no se genera el sueño lúcido. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es Sí. decir, pum, todo el contenido onírico, todo lo que se está produciendo en la corteza, pero no me coincide con lo que está pasando en el cuerpo, digamos, la información que me llega. En ese momento, si hay el tálamo está interrumpiendo toda señalización hacia abajo, hacia la parte muscular, uno no se puede mover, ¿no? Entonces ahí se aparece el sueño lúcido. Uno puede experimentar realmente lo que está pasando. Y que está acompañado de esto, quiero correr pero no puedo, o corro muy lento, o no sé si alguna vez te pasó Sí. de querer pegarle una trompada a alguien en un sueño y no tenés fuerza. Bueno, eso es un sueño bien lúcido, se está experimentando, porque además se experimenta la angustia de no poder realizar lo que uno quiere. Ahora tenés soñadores, digamos, que son no lúcidos. Pero en este caso, este error de predicción entre la información que viene, digamos, desde el yo más cortical y de la información que nos está llegando desde el entorno, ¿sí? Este error va a dar lugar a que la entrada sensorial se incorpore al sueño. ¿Sí? La entrada sensorial se incorpora al sueño y eso me puede generar el despertar del sueño. ¿Se Sí, no, entiende lo que quiero además decir? hay fragmentos, por ejemplo, no se pasa un tren y el silbido por ahí entra en el sueño con alguna figuración. O sea, Exacto. claro, hay algo ahí que está ahí en la frontera. Ahí en la frontera. Eso se puede considerar que es más frecuente. A todos nos pasa, ¿no? Porque esto que vos decís, uno incorpora el sonido de la alarma, lo incorpora durante un ratito al sueño. En ese momento el sueño es menos lúcido. En ese momento, por más que vos después te lo acuerdes, el sueño en ese momento es menos lúcido y está más cerca del despertar. Cuando por más que suene la alarma, vos estás justamente en el quinto sueño. Estás durmiendo, viste, a pata suelta y la alarma puede sonar el timbre, y no lo estás escuchando, el sueño va a ser más lúcido todavía. Es donde estás en ese momento de volar, ¿no? O sea, podés volar en tu sueño. Si la idea es volar, bueno, el control atencional, ¿sí? Que es el que va a gobernar este error de predicción, lo va a atenuar digamos, va a atenuar el contraste con el contenido del sueño. Entonces, ahí sí se produce esa desconexión entre lo que está pasando, toda la información que me llegue de afuera no le vamos a estar dando pelota, ¿sí? El cerebro la recibe, la sigue recibiendo, este es el tema. El cerebro sigue recibiendo la información que viene de afuera. Sonidos, temperatura, olfato, qué sé yo, pero no le da bola. Entonces deja que el contenido descendente que viene del yo se exprese libremente. Ahí todos los sueños más lúcidos que tenemos. Cuando se interfiere la parte de, digamos, ese error de predicción, el cerebro dice, che, acá hay un error, vamos a incorporarlo, vamos a ser un poco más congruentes, se abre la puerta, se dejan incorporar elementos del afuera en el soñar, en un momento uno se termina despertando. Claro, aparte cambian las frecuencias. Entiendo que cuando estamos despiertos estamos en frecuencia, creo que es beta, y después no sé por qué pasamos a alfa, no puede ser porque hicieron ese cambio, no sé por qué no sé, es alfa, beta, al revés. Creo que estamos en una frecuencia beta
después pasamos a alfa, después pasamos a teta y después pasamos a delta, con lo cual también baja la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, Y todo, bajamos su última a la gamma, ¿eh? También tenemos la gamma. la onda gamma lenta, que está, sí, esa también, digamos, es la última, digamos, sí. Ok. En esto de, pero ya vemos que, que con esto de dormir y del soñar, esto tú trajo, pero desde, ya lo de Alejandro Magno es en el 340 a.C. O sea, esto de dormir, de soñar, Sí. Aristóteles hablaba ya de dormir y aprender y de cómo se consolidan las memorias. O sea, miles de años de tradición de que esto suscita un montón de interés y está buenísimo. En el 49 hay otro sueño importante que es el de Julio César, que tiene que cruzar el Rubicón, el río Rubicón, para terminar de conquistar la Galia y, y tiene un sueño en el que incestuoso, en el que tiene relaciones con su madre. Y bueno, en realidad él no tenía que cruzar, porque el Senado se lo tenía prohibido, cruzar la Galia, Mm. y ahí aparece que alguien interpreta también, esto lo cuenta Plutarco, que alguien interpreta el sueño a Julio César y le hablan del deseo, de conquista y del deseo puramente, y de que ahí se levanta un poco la censura y la represión, y entonces el tipo tenía, y cruza y conquista. Así que mirá lo que son a veces la importancia y cuando alguien es como un huevo, el huevo de Pascua, es como encontrar dónde está el tema. Cuando te interpretan el sueño y cuando vos, decís, era esto. Y se produce como un cierto alivio. Sí, se produce un alivio. Se produce un cierto alivio cuando alguien no te va a cambiar la vida. Bueno, acá No. evidentemente sí, a esta gente sí le cambió la vida y a todos los que estaban del otro lado de la conquista también, pero a la gente de a pie, como nosotros, por ahí cuando un psicólogo te analiza un sueño, dices, era como encontrar el huevo de Pascua y decís, acá estaba el tema. Y se produce un cierto alivio y decís, era por esto, porque te produce cierta ansiedad. Sí, y es verdad eso. ¿Vos hacés psicoanálisis? Sí, ¿Vos te analizás? sí. Yo ahora yo no lo hice más, pero mientras estaba formándome como psiquiatra me analizaba y sí, sí, yo me acuerdo que hubo un sueño que se repetía y era un par de veces, no, tampoco tanto. Pero cuando mi psicoanalista me hizo la interpretación dije, Venía por y ahí. ahí mejoró, sí, sí, es Claro, verdad, porque es aliviante la interpretación. encuentra ahí digamos, cierta descarga. Vos Sí. le encontrás ahí el enigma y eso está bueno en la interpretación. Bueno, del soñar, ¿qué más tenemos? ¿Nos queda algo más? Del soñar. Del soñar, del sueño, ¿algo más tenemos para comentar del sueño, del soñar? ¿Algo que te haya Nosotros quedado? tenemos, yo lo que puedo contribuir un poco más es que hay, hay dentro de lo que se conoce como el dormir, ¿no? Eh, eh, l- hay más áreas que parecía que no estaban asociadas, qué sé yo, y al final sí lo están, pero que es interesante, hay hipótesis, ¿no? Viste que la otra vez yo les contaba como hay ciertas hipótesis que tratan de explicar esto y lo otro, y hay una que siempre hablando sobre almacenamiento, consolidación de recuerdos, ¿sí? Porque sería como el punto donde más dormir se parece al soñar en un punto, pero sobre todo casi que desde un punto evolutivo, ¿sí? Es necesario el almacenamiento de la memoria, porque eso da una ventaja. Hay una hipótesis que se llama de consolidación de sistemas activos, que lo que dicen es que las representaciones de la memoria, ¿sí? Se reactivan y se reorganizan, esto probablemente sea lo que uno experimenta en el soñar, a través de redes neuronales que están activadas a gran escala durante el sueño. Te acordarás que nosotros hablamos en una de las charlas sobre la red neuronal por defecto. Sí. La red neuronal por defecto, que era esta que estaba activada cuando el individuo no está haciendo nada en específico, ¿sí? Eh, bueno, habría vamos a decir así, como una subdivisión, como una parte, digamos, de lo que es la parte neuronal por defecto, orquestada por el hipocampo, que sería la que
estabiliza algunos recuerdos, transforma otros durante el sueño, ¿sí? Entonces, la corteza, sobre todo la neocorteza, que sería más que nada el lóbulo frontal en la parte más adelante, ¿sí? Sirve como para integrar distintas huellas amnésicas, rastros de memoria, digamos, que están relacionados y superpuestos, ¿sí? Y bueno, va dando lugar a representaciones abstractas que después van a servir, uno lo puede usar como interpretación del sueño, pero digamos, en lo concreto, estas representaciones abstractas que se van formando en los sueños en el córtex, mediante esta red neuronal orquestada por el hipocampo, ¿sí? Digamos, después se pueden utilizar estas representaciones con, para, para algo que nosotros solemos hacer mucho, siempre cuando estamos despiertos, ¿no? Que es la generalización y la previsión adaptativa del futuro. ¿Se entiende? Estas vías digamos, de información, de almacenamiento y consolidación de recuerdos que tenemos, que es una subdivisión, digamos, de la red neuronal por defecto, hay una zona que, bueno, cuando estamos durmiendo se activa, manejada por el hipocampo, que le va a permitir que la corteza vaya integrando, forme representaciones abstractas, es decir, procesos cognitivos superiores, y eso después nosotros lo usamos para, cuando tenemos la tendencia a generalizar cosas, ideas, y a utilizar después para prevenir el futuro. Yo decía esto de lo adaptativo, porque obviamente, pues, si nosotros podemos predecir el futuro, es una cuestión adaptativa, ¿no? Sí. Recordar, pensar en el futuro, digamos, construir escenarios que ayuden a dar sentido al mundo, ¿sí? Todo eso estaría mediado por esta red, que sería como una subred de la red neuronal por defecto, y, digamos, todo esto implica la memoria. Sin la memoria estamos fritos, digamos, no lo podemos generar. Y hay otra hipótesis que a mí me gustaría contarle a los oyentes, que es la de, bueno, hay una necesidad de tratar de explicar la función del sueño en la consolidación de la memoria, ¿sí? Como habrán visto, que es casi de lo único que hablé, pero también es bueno cómo afecta el sueño al cerebro, ¿sí? Una parte más fisiológica. Y entonces hay una hipótesis que habla de la homeostasis sináptica. Es decir, ustedes se acuerdan que las sinapsis son es ese espacio en el cual dos neuronas se comunican, ¿no? Entonces, según una explicación, hay un aumento, ¿sí? Hay un aumento de la formación de sinapsis y de la consolidación de circuitos cerebrales, ¿sí? Durante la exposición a los acontecimientos del día. Entonces, a medida que yo voy acumulando información, por esto los pibitos necesitan dormir porque se les satura el sistema, porque están generándose, ¿sí? Una actividad sináptica importante y se van consolidando redes neuronales. Ahora, en algún momento el sueño va a producir una reducción de todos esos procesos, esos procesos sinápticos que se formaron. ¿Sí? Como, bueno, basta, boom. Entonces, la reducción sináptica, digamos, va a evitar que se saturen las conexiones, ¿sí? Acuérdense que como yo empiezo siempre las definiciones. El cerebro es un órgano altamente eficiente para el flujo y la transmisión de información. Bueno, eso es físico. Hay materia que está involucrada. Entonces se puede saturar. Cuando las conexiones sinápticas se saturan, no podemos procesar más nada. Entonces el sueño nos ayuda a disminuir esa carga que hay en las conexiones sinápticas y entonces, ¿sí? Se va a mantener, digamos, bajo control el costo de energía elevado que tiene esta actividad sináptica. Es decir, nuestro cerebro consume el 25% de la energía que consumimos, ¿sí? El 25% se lo lleva el cerebro. Entonces, como esta reducción, ¿sí? Dependiente del sueño, digamos, necesitamos entrar a dormir para que se pueda reducir. Bueno, se cree que el sueño tendría como una función selectiva en cuanto a qué se quita del medio y qué no, ¿no? Digamos, una cosa así. Entonces, se puede promover la consolidación de la memoria al aumentar, ¿sí? Regiones específicas del cerebro, permitir que se activen, digamos. Entonces, como hay una forma en la cual no todo se va a almacenar de la misma manera, no todas las sinapsis se van a eliminar o se van a reducir su actividad de la misma manera, ¿sí? Entonces,
ahí hay el olvido de lo que se aprendió, va a estar esto, mediado por esta sinapsis, qué se deja y qué no se deja. Entonces, si yo logro ver que digamos, hay algunos rastros dentro de la memoria, ¿sí? Que están más preservados que otros, ¿sí? Entonces podremos decir, bueno, sí, el cerebro es selectivo, elige algo para quedarse y algo que no. Sobre todo cuando esto se va a trabajar, se investiga, bueno, che, ¿qué onda? ¿Podemos hablar, podemos buscar alguna causa para esto? ¿Podemos encontrarle la vuelta? Y se encuentra que en general, ¿sí? Hay una mayor activación digamos, activación cerebral que está generada por trazas de memoria que están asociadas a ciertas imágenes, ¿sí? Mira, Entonces, la imagen y lo que nosotros percibimos, ¿sí? Va a ser uno de los puntos fundamentales para lo que se preserva o no se preserva, ¿sí? Entonces, de alguna manera, el refinamiento sináptico, ¿sí? Entre aquello que se sostiene o no se sostiene, va a estar atravesado por el contenido de la imagen que procesa el cerebro, y esto va a permitir que, bueno, ahí va a haber una preservación selectiva de algunas cosas y otras que no, ¿sí? Entonces la relevancia de las cosas, ¿sí? Se va a definir en cuanto, digamos, el cerebro define qué es relevante y qué no, ¿sí? Entonces, cuando se fue a estudiar, bueno, a ver, la persona se puede olvidar, se olvida todas las imágenes, se olvida de ciertas imágenes, de cosas que no, de cosas que sí, se pudo corroborar esta hipótesis en la cual se decía, el cerebro, cuando está sobrecargado, necesita dormir, boom, se va a dormir, refina, pero elige que se elimine y que no se elimina. No es todo lo mismo. Lo cual se parece, cuando lo hicieron esta prueba con las imágenes, se parece a que hay un punto del cual hablábamos también la semana pasada, que es, che, ¿qué es relevante y no es relevante? Y bueno, va a tener que ver también probablemente con la parte emocional. ¿Sí? ¿Qué nos impactó de alguna manera o de otra? Hay cosas que no nos olvidamos nunca, hay cosas que no las podemos recordar nunca. Y ahí va a tener que ver probablemente la parte emocional. Entonces, son estas dos hipótesis que nos permiten entender que este pasaje entre el dormir y el soñar, ¿sí? Tiene asociado un procesamiento de estímulos de afuera, donde se le da una construcción abstracta, se le da un sentido, se los aloja de alguna manera en alguna parte del cerebro. No es que tenemos una imagen en el cerebro que si abrimos el cerebro vamos a ver, no sé, la cara de la tortuga ninja con la que estabas peleando en alguna neurona. Está almacenado, digamos, de otra forma, son propiedades emergentes. Y, y eso contribuye además a la reparación, ¿sí? De la saturación física que tiene el cerebro material, que si no la hacemos, como dijimos en algún momento de la charla, se empieza a aumentar, se satura el sistema y se empieza a producir mucho desecho que no lo liberamos, podemos hacerle, digamos, entrar en un efecto neurotóxico. hay también hay otra teoría que es la de Hobson, que va en contra total de, por ejemplo, de la teoría psicoanalítica y que dice que en realidad es una aleatoriedad que produce el cerebro, una alucinación y que no tiene ningún significado. También vale la pena nombrarlo, yo no creo en eso, pero bueno, creo que le dicen neuronas puente, que simplemente se conectan aleatoriamente y te da la figurabilidad del sueño y esa condensación de la que dice Freud, y que en realidad no tiene ningún significado y que no sirve para nada. Bueno, no, digamos, esta era la idea, digamos, de aportar estas dos hipótesis para decir, ojo, que la idea de que hay un acumulamiento de experiencias, que eso bueno, está, digamos, la neurociencia también podemos explicar por qué después aparecen significantes en el sueño. No se puede explicar el significado, pero sí que aparezcan significantes. Claro, exactamente. Freud dice algo así como que siempre en los sueños hay un deseo. Pasa que algunos son simplemente un recuerdo del día anterior o algo que nombraste, que tiene como. Pero siempre hay un deseo, incluso en las pesadillas. Y eso es más complicado, pero incluso en las pesadillas, incluso si alguien sueña con la muerte, pero es como si yo lo quiero a esta persona y sueño que se muere tal persona, algo hay. Algo hay que, bueno, justamente ahí está la parte de la condensación y el desplazamiento y este, mm, esos enlaces de significados que te va a llevar en algún punto a decir, por ahí era por otro lado, por ahí no quiero que se muera esa persona, pero quiero que se muera otra. Pero bueno, hay algo ahí, Exacto. incluso en las El pesadillas. sueño, el significado del sueño no es literal. No,
No, no es literal, no, no. Esa El sería la significado, idea. salvo que sea justamente algo de lo que estuviste hablando el día anterior o justo ese día, y por ahí es algo como muy, muy parecido, pero inclusive si, ya te digo, si te pones a hablar y a hacer asociación libre, por ahí llegas a algún punto interesante que te abre la puerta para otra cosa. Eso es Sí, sí, justamente sí, sí, eso, sí. abrir la puerta para otra cosa. Así que los sueños es un material muy rico psicoanalíticamente hablando, como para entrar un poco en lo profundo, en el ello, porque justamente baja la censura, aparece un poco más el ello, que es deseo puro, y ver si, bueno, qué es lo que realmente quiere la persona, y tratar de hacer así como semiosis infinitas. Em, ¿Algo más de sueño? Hasta acá. Suscríbanse al canal. No, Suscríbanse al sí. canal. Espero que no les haya dado sueño el video. Espero que no les haya dado sueño. No se queden dormidos mirando este video. Suscríbanse, denle like como siempre, que nos dan una mano. Para nosotros es un montón y nos ayuda a seguir motivados haciendo más videitos, y que espero que les sirvan y que les sea nada. Un poco útil. Que también aparte, bueno, en el sueño por ahí aparece algo de la creatividad, puede llegar a tener alguna especie de insight ahí encubierto que a veces ocurre inconscientemente durante el día, pero a veces se ocurre también en el sueño. No sean como Leonardo, duerman, no duerman 3 horas. Acá lo tenemos a Leonardo, acá está, ¿ves? Ahí lo tenés. Está Ahí Leonardo. lo tenés a Leonardo, ¿no? Vos sabés que no se, claro, no sean como lo en el sentido, no se fuercen, no fuercen el tema del dormir. Claro, Duerman lo que se necesita. Alguno va a necesitar, le va a alcanzar seguramente con 4 horas. Hay otro que va a necesitar 8 y está bien. no sean Está como Leonardo bien. en ese sentido, sean como Leonardo en el sentido de la persistencia. Que Leonardo tuvo 200.000 fracasos, para el que no lo supo, 200.000 inventos que no servían para absolutamente nada, pero el tipo siguió insistiendo y fue lo que fue. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos la próxima. Hasta luego.